En la Caja Municipal Ica trabajamos para los emprendedores del Perú, para todos aquellos que no conocen límites, para todos aquellos que creen en un Perú mejor y trabajan duro para hacer crecer el país. Solicita tu crédito hoy mismo o deposita tus ahorros a plazo fijo con una super tasa de interés y participa de nuestro gran sorteo de 5 autos 0 kilómetros. El Perú crece por ti. Caja Municipal Ica. Porque tú eres importante para nosotros. Hotel San Francisco. Confort, elegancia, aire acondicionado y servicio de Wi-Fi. Habitaciones simples, dobles y matrimoniales. Calle Loreto 108, a una cuadra de la Plaza de Armas. Reservaciones al 056-211296. Hotel San Francisco, en el corazón de Ica, tu mejor estadía. 25% de descuento. Sí, 25% de descuento en Lobachevsky, la Academia de Líderes. Aperturamos ciclo preuniversitario para postulantes a la Universidad San Luis Gonzaga. Admisión diciembre 2017. Experiencia, prestigio y seriedad. Costo rebajado en 25%. Promoción válida solo hasta este 26 de julio. Inicio de clases lunes 7 de agosto. Matrículate en Avenida Matías Manzanilla 509, teléfono 23 70 93 Ica. Lobachevsky, la mejor academia del sur del país. Porque solo pagando tus tributos seguiremos mejorando los servicios en Parcona. Paga tu impuesto predial y arbitrios de limpieza pública y serenazgo. Por campaña, con donación de los intereses y reajustes en arbitrios municipales e impuesto predial de hasta el 100% si tu deuda es hasta el 2016. Y si pagas al contado, tendrás más beneficios. ¡Apúrate! El plazo vence este 26 de julio. Tus aportes son obras, bienestar y seguridad. Gerencia de Administración Tributaria, Pepe Gálvez. Parcona, avanza contigo. Buenos días. Presentamos la edición del día de hoy, sábado 29 de julio. Días pasados, el Grupo Tribeño ha hecho posible la ampliación de mejores servicios de sus grifos. Hizo una ceremonia muy especial en la cual todos los estuvimos presentes allí. Queremos desde aquí saludar ese esfuerzo empresarial que realiza el Grupo Tribeño, siempre en beneficio de nuestra localidad. Un saludo, un fuerte apretón de manos a Rómulo Tribeño Pinto, a Rómulo Tribeño García, a Carlos Anicama, a Jesús García, que son parte de este equipo de Red Televisión que hacen cada vez sea mejor y mejor este deseo de hacer empresa en nuestra localidad. Bien por ellos. Bueno, y a todo el equipo periodístico también de Canal 29, ¿no? Edgar Yarasca, a Henry Lovera, otros compañeros periodistas que también están con ustedes acá, siempre con todos ustedes. David Casavilca, parte del equipo periodístico también, nuestro saludo y felicitación a ellos en estas fiestas patrias. Bien, vamos a iniciar el programa del hoy. Hemos invitado a nuestro amigo Darío Vázquez. Darío Vázquez es escritor. Darío Vázquez no es iqueño, es iqueñizado. Está con nosotros más de 30 años en Ica y ha hecho publicación de unos cuentos
selváticos realmente extraordinarios. Me he leído, quiero decir, de los 4 que he hecho, 3 y 10% del cuarto. Y realmente no he parado de reírme cada vez que seguía las líneas de esto que ha hecho Darío en Con cama dentro y otras travesuras, Confesiones de un caballo charapa, pues, ¿no? Nuevos relatos amazónicos y el Tunchi, que he empezado y que, por supuesto, me he enganchado y en cualquier momento voy a acabarlo. Muchas gracias por acompañarnos, Darío. No ha sido tan fácil también que nos acompañes tú ahora acá. No, Carlos, un inmenso abrazo para ti y para tu público que está pendiente de tu programa. Muchas gracias a ti y muchas gracias por tocar temas de carácter cultural, que poco se hace eso, que ahora creo que tal vez no sea rentable, pero gracias, Carlos, o sea que en tu programa tengas este esfuerzo, esta afición por tratar temas culturales. Sí. Estoy a tus órdenes, mi querido Carlos. Muchas gracias, Darío. Gracias de nuevo, te reitero. Pichicho, tú un chico, es que te ganas, te empatizas inmediatamente con todos tus amigos intelectuales, que los martes culturales están allí. Así es. Y no hay reunión en que no estés y en la que no colorees tú, no solamente con tu presencia y tus anécdotas, sino también con tus trabajos. Con mis libros. ¿Siempre ha sido así, una vena satírica, una vena erótica a tus cuentos, Darío? Sí, prácticamente casi todos van por ahí, por ese rubro, diríamos, ¿no? Sí, Carlos, o sea, gran cantidad de mis cuentos, creo que la mayoría tienen ese aspecto del humor, de la risa que debe haber, ¿no? Yo siempre estoy pensando, ¿sabes qué, Carlos? En que hay tantas novelas, tantos cuentos de carácter serio, y por qué no, digamos, sacar esa vena humorística. Tantos problemas tenemos y es bueno leer. Y los muchachos, por ejemplo, al leer mis cuentos, dicen, no, o sea que nos sentimos, como dices tú, enganchados, o sea que nos da ganas de seguir leyendo, eso es lo que dicen los alumnos, ¿no? Y aquí en Ica me alegra, me satisface, me enorgullece haber sido invitado, por este gran promotor cultural, gran colega, Javier Flores Zucapuca, al colegio Julio Cetello. Los alumnos con humor, con cariño, se ponen a leer y a comentar mis cuentos, Carlos. Eso es una gran satisfacción para mí, ¿no? El humor está ahí, la sátira, la picardía está ahí. Y dime, pero yo no sé, bueno, nos hemos conocido a través de estas 2-3 reuniones que hemos organizado allí y estás muy bien siempre, pero yo honestamente de que he empezado la primera página, pues no quería soltarlo, pero no hay una difusión tan abierta. Allá dices hay un colegio, no hay una invitación de las instituciones educativas, de las instituciones públicas, por abrir bellezas literarias como esta para que todos puedan participar de esto que quieres decir. Claro, Carlos, quisiera que así fuese, que esa es tu intención. Y quien me invitó, por eso digo, tengo que agradecerle a este promotor cultural, a este profesor, 2 años consecutivos, el 2015 y el 2016, Carlos, ha estado organizando conversatorios sobre literatura, sobre literatura iqueña. Como yo ya soy casi un iqueño, yo me considero iqueño, porque si yo me voy a Puno, yo me considero puneño. ¿Por qué? Porque es nuestra patria, mi querido. Que no tiene de Inga. No tiene, todo está mestizándose, todo está mezclándose. Y en cualquier lugar, creo que donde estemos, yo soy de la selva, me voy a Puno, me voy a cualquier lugar, yo me siento ahí igual selvático, igual peruano, porque todos somos peruanos. De acuerdo. Y aquí he encontrado una acogida en hombres eminentes, por ejemplo, como nuestro amigo Ramón Rojas Díaz, de la primera vez que me... Vamos a comenzar con él después. Muy bien. Sí. De que la primera vez que saqué mi libro es Confesiones de un caballo,
Esto lo saqué en el 2004. Y la primera entrevista que me hizo es Ramón Rojas Díaz en un programa radial. Y cómo no alegrarnos, desde ese momento hicimos una inmensa amistad y él siempre es un propulsor, también un difusor de mis libros, siempre está con los comentarios. Este libro lo saqué en el 2004, la primera edición, la segunda edición y ya está prácticamente agotado, mi querido Carlos. Caramba, El 2007 saqué Nuevos Relatos Amazónicos, esta también ya, la segunda edición ya está prácticamente agotada. El Tunchi Enamorado fue ganador del concurso literario que convocó el gobierno regional de San Martín en el 2010. Es la cuarta edición, mi querido Cuarta Carlos, edición. cuarta edición. 5.000 ejemplares y ya con esta cuarta edición están prácticamente en todo el país. Nadie saca libros si es que no se puede vender, si es que no tiene acogida. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo a veces porque nadie te financia así nomás, uno a veces endeudarse para sacar eso. Cuarta edición, mi querido Carlos. Cuarta edición. 5.000 ejemplares que están ya en circulación. El 2015 saqué Con Cama Adentro y otras travesuras un libro igual, o sea, así de humor, de picardía, donde el doble sentido está casi en mis cuentos, ¿no? Omnipresente. Entonces, exacto, omnipresente. Entonces lo que trato de hacer es eso, Carlos. Que es nuevo, ¿no? Es una corriente nueva el ver las cosas así. Yo también creo, efectivamente, que no hay por qué lo oculto, lo científico, lo correcto, tiene que ser aburrido. Hombre, claro, eso está forzado, eso no tiene que ser así. Claro, ¿por qué tendría que ser todos los libros? Ahora, hay muchos libros, por ejemplo, sobre la guerra interna, entonces se va saturando el mercado con ese tipo de historias, que son buenas, que en cada una de ellas vas viendo el desarrollo particular o colectivo de algunas situaciones que ha pasado en la vida de nuestro país. Pero ¿por qué no sacar un poco algo de humor? Completamente. Y eso es lo mío, aunque no deja de haber, no sé si has encontrado en mis 4 libros, es posible que has encontrado un cuento por lo menos sobre la guerra interna. Pero son testimonios, yo recojo testimonios, tanto en ese tipo de narrativa como en lo humorístico. Si tú me cuentas algo interesante que me haga reír, y yo sé que tiene cierta amplitud, cierto vuelo, y te voy a preguntar 2, 3 veces, 4 veces para tener los argumentos necesarios y luego viene la ficción, porque eso es el cuento, eso es el cuento. Mira, ahora hay una crítica que estaba amarrando, que estoy guardando y decírtela al aire. Lo que he notado aquí es que es una universalización de la cultura selvática, en la cual se encuentra siempre a la mujer, no necesariamente en la casa y no necesariamente en la cocina y tranquila. Claro. Sino jugando como... creo que ninguna es de cocina. Algunos partidos aparte, ¿sí? ¿no? Fuera de la cancha oficial. Exacto. Entonces, por hablarte futbolísticamente. Y lo que me pregunto es, ¿por qué no has personalizado a una mujer que cuente eso de lo que hacen los hombres? Que tampoco hay tranquilos allí, o que no todo es tranquilo, que aunque vayan a misa también, ¿no? Por otro lado, porque hasta los curas se resbalan ahí por lo que veo. Entonces, ¿por qué una mujer no cuenta y no narra esto? ¿Porque no tiene la misma aceptación en una sociedad machista? No, sí hay. Hay algunos, por decirte, por ejemplo, no sé, creo que hay la Shixi Rabo, que hay una Shixi es comezón y Rabo ya te imaginas, sí, ¿no? Cierto. Entonces ella le cuenta a su hay un grupo de mujeres que se reúnen y cuentan así, claro, ya, bueno, en todo caso, saber si no es la mayoría, tiene por razón, un lado, ¿no? Claro. Y que además que el enfoque sea tomado como más natural, como que esta sociedad hipócrita, cínica, fanática y muchas veces por culpa de la religión, ¿ya? Que debe tener su lugar, no ahí nada más, hace de que se presenten siempre a ellas como jugadoras, a ellas como tramposas. Claro. Y no sé si eso tiene un tufillo, los 4 libros, pero me parece que va por allí. No es un tufillo. Cuando hablas del varón, no tiene la misma relevancia que cuando hablas de una mujer. A una mujer es mucho más amplio, o sea, que te digo, es mucho más rico la expresión.
Sí. Pero a un hombre, ¿qué le importa eso, no? O sea, que un poco, si hablas de que es un jugador, podría ser, porque he estado un poco cautivado por escribir, por ejemplo, un tema que un amigo, Nimio, por ejemplo, Nimio Antesana, que es un escritor también, me contó, por ejemplo, que un profesor estaba con 5 hermanas o 7 hermanas, creo. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que me atrae. Que estaba yo con ese gusto de buscarle y de interrogar un poco más, porque ese tipo de temas sí. Pero si tú, en el hombre pues parece casi lo más natural, una, ¿qué te digo? Una sacada de pies de plato, ¿no? Sí. Pero una mujer tiene mucho más vuelo. Ya, pero lo dicho, pues es que es una sociedad machista, por eso lo digo, ¿no? Claro, por eso encaja allí. No puede ser eso, ¿no? Pero bueno, mantener esa situación es alimentar también ese estereotipo, ¿eh? Claro. Las charapas no son necesariamente no, por supuesto, ¿no? Claro. Pero bueno, eso pero es por son yo lo que me baso, Carlos, son en anécdotas, son testimonios, o sea, yo no soy un inventor de cuentos. Todo eso ha pasado, todos son hechos reales. Son hechos reales o en todo caso que la fantasía está ahí, pero no puedo inventar un cuento, sino siempre me cuentan, ¿no? Busco un testimonio, alguien me cuenta una anécdota en la selva y si sé que tiene vuelo para llevarle a un cuento, entonces le pregunto, le busco para tener un poco más de elementos de juicio sobre eso ficcional. Vale, muy bien. Claro. Bueno, es una pena, estamos cortos con el programa, quiero conversar contigo muchas otras cosas, pero es el primer compromiso. ¿Te parece? En un momento vamos a ir conversando sobre esto. Gracias, Carlos. No, ni hablar, por supuesto, hay que seguir y te vuelvo a reiterar mi agradecimiento que toques estos temas. Aquí en Ica estoy feliz, hermano, hace ya el tiempo que dijiste, 28 años y un poco más, y aquí escribí mis 4 libros. Aquí. Aunque no te aún cuando Ica te remolona para la cultura es increíble, ¿eh? No tanto. Ahorita tú ves, Carlos, los martes culturales en la biblioteca municipal se han convertido en centro de cultura. Yo no puedo pensar que en otro lugar haya casi... Tú vas ahí y ves que está casi lleno. Sí, de acuerdo. Los martes, quiere decir que la cultura rinde cuando hay ciertos estímulos, ciertas cosas ahí, y esto es maravilloso para mí. Así es. Bueno, yo creo que esto, por el bien de Ica, que siga ese tipo de eventos. Sí, así es, hay que estimularlo. Bien, queremos agradecer, Darío, tu presencia. Tú eres hijo de un padre que tiene ¿cuántos hermanos, Darío? Despacito Yo nomás. tengo 85 hermanos, 85, conmigo son 86. A ver, no, despacio. ¿Pero todos se apellidan Vázquez porque es ahí o con la misma y en diferentes? No, con la misma, no, pues, o sea que no. Mi papá tuvo... Con la misma persona que es tu padre, en diferentes mujeres. La misma persona, pero con... Diferentes mujeres. 86 hermanos. Ya, ¿cómo fue esto? Rapidito. Mi papá fue por decirte, navegante de San Martín a Iquitos en balsas. O sea, 10, 12 días. Se llevaba a veces... No es que se llevaba, las muchachas les decían a veces, señor, les decía don Juan, nos podía llevar en su balsa. Sus pasajeras. Exacto, pasajeras a Iquitos. ¿Y cobraba en especies? Ya, bueno, cobraba en especies, ¿no? No solamente eso. Mira, en algunos puertos se bajaba para abastecerse de alimentos, no sé, pues... Intercambiaban servicios. Intercambiaban. Ahora, no solamente eso, regresaba, vendía y luego venía a Lima, sí, de San Martín. De mi pueblo a Tocache eran 7 días de camino, caminando. Yeah. Y de Tocache a Tingo María, recién de ahí había carro para Lima, 8 días, a veces en algunos puertos, en los Pedregales, si encontraba un pueblito ahí atracaba, porque surcaba en Cantoa, sí, ahí dormía y ahí un par de hijos. Y de conso consecuente. Entonces te imaginas. Vale, muy bien. Entonces hemos entrevistado a uno de los 86 hermanos del señor Vázquez. ¿Aquí está? Pauta comercial. ¿Aquí está? Y lo cuentas. Sí, por eso te lo pregunto. Pauta comercial y conversamos con el intelectual Ramón Rojas.
Ica, nuestra casa, nuestra región. Parte fundamental de un país maravilloso llamado Perú. En estas fiestas patrias, Canal 29 Red Digital quiere saludar a nuestra leal teleaudiencia por un año más de celebrar que todos somos rojo y blanco. Red Digital, Canal 29, uniendo a la región, uniendo al Perú. Felices fiestas patrias. ¡Atención Ica! Llega el espectáculo más impresionante para toda la familia. Circo Ruse. Véalo en el mejor local. Avenida Cutervo al costado de Metro. Circo Ruse. De lunes a viernes. 2 funciones. 6:30 y 8:30 de la noche. Sábado, domingo y feriado. 3 funciones. 4:30, 6:30 y 8:30 de la noche. Circo Ruse. Te espera con los mejores artistas. Y además, Soy Luna, el musical. Hola chicos, soy Luna y los espero en el Circo Ruse, donde cantaremos. Ya sabes, te espero en el Circo Ruse, no falles. Circo Ruse. Te esperamos en la avenida Cutervo, al costado de Metro. No faltes. Directo de la Pampilla de Lima, combustible Rexol, en Rifos Tribeño, porque seguimos siendo tu estación de servicio de confianza. Garantía y calidad total. Usa un buen combustible. Calidad, garantía y seguridad, directamente de la Pampilla de Lima. Ponle combustible del mejor a tu carro. Todo lo que necesitas en una sola parada. Los esperamos en nuestras 5 estaciones de servicio: Palpa, Santiago, Tinguiña y en la avenida José Matías Manzanilla. Te atendemos las 24 horas del día, porque tiene un buen combustible. Estaciones de servicio Tribeño. Y el mejor aceite para tu mototaxi. Los esperamos con la garantía de Tribeño. En estos momentos difíciles, cuando estamos combatiendo el problema de la basura en nuestra ciudad, con el esfuerzo de las autoridades, de los funcionarios, de los trabajadores municipales, unidos en una sola fuerza, en un solo sentimiento, con el apoyo de los municipios de Parcona, La Tinguiña y Salas Guadalupe, Ica es más grande que sus problemas. Avanzando a paso firme con la construcción del nuevo colegio San Miguel, el nuevo colegio El Guarango en la tierra prometida, con las nuevas pistas y veredas de la avenida Maurtua, con la nueva red de 11 kilómetros del servicio de agua potable en el cercado de Ica, con la nueva avenida Arenales al servicio del pueblo iqueño. Municipalidad Provincial de Ica, trabajando por una Ica limpia, verde y segura. Calín, tu alcalde amigo. Ica, nuestra casa, nuestra región. Parte fundamental de un país maravilloso llamado Perú. En estas fiestas patrias, Canal 29 Red Digital quiere saludar a nuestra leal teleaudiencia por un año más de celebrar que todos somos rojo y blanco. Red Digital, Canal 29, uniendo a la región, uniendo al Perú. Felices fiestas patrias. Bien, continuamos con esta reunión. Hoy día, puros intelectuales. Nos acompaña para bien Ramón Rojas. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Y gracias por lo intelectual. Soy un hombre que lee, nada más. Ya. Pero precisamente
196 años, ¿no?, de la independencia. Sí, 196 años supuestamente de independencia, ¿no? Será política, ¿no? Económica, ¿no? No, ni hablar, ¿no? Sencillamente se necesita un proceso un poco más largo para poder lograr una libertad, ¿no?, donde exista un equilibrio distributivo, donde exista una justicia social más acentuada. Bueno, pero de todas maneras de algo hay que recordar. Sí, el martes pasado estuvimos escuchando a Livia Antesana hablando sobre la participación de la población el bicentenario, que es importante lo que dijo el doctor Livia Antesana, ¿no? Dijo que había minorías que no eran tomadas en cuenta en la redacción de la historia y me parece que efectivamente eso es un hecho la participación de los negros, por ejemplo, ¿no? Uno de los grupos más numerosos fue ese batallón de negros, ¿no?, que se incorporó a las fuerzas libertarias. Lo llamaban los infernales porque utilizaban una camisa roja y eran morenos, pues los infernales, y los españoles tenían un temor. Bueno, esa es otra temática, ¿no? Pero sencillamente el bicentenario es importante. ¿Por qué? Debe celebrarse en Ica. El bicentenario debe celebrarse en Ica. Nosotros fuimos la primera región, llamemos, ahora se llama Mindanao, antes era pues el departamento de Ica, el primer departamento que se proclama su independencia de Ica fue el 21 de octubre del año 1820, con la compañía del gobernador en ese tiempo, Juan José Salas, y el coronel Álvarez de Arenales, que estaba acá. Se proclama por primera vez, antes que Trujillo. Trujillo lo reclama a través de en una oportunidad salió un artículo publicado de González Viaña, un escritor famoso peruano que trabaja en una universidad extranjera de Norteamérica, decía del que el bicentenario le correspondía a Trujillo, porque un 28 de diciembre del año 1820 se ha proclamado la independencia por primera vez. No es así, pues, ¿no? Es en Ica. Lamentablemente poca difusión existe sobre eso. Aquí se declaró la independencia por primera vez. Las autoridades públicas deberían hacer suyo eso, ¿no? En alguna oportunidad existía, hace algunos años, después se han olvidado, más están preocupados por el negocio de las edificaciones, a las construcciones. El 10%, ¿no? Su 10% ya no es 10%, dice que es 20%. Bueno, ese es otro tema, pero vayamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Ica recordaba esa fecha, recordaba siempre en octubre se recordaba. Bueno, Ramón, en realidad tenemos bastante que conversar porque eres una biblioteca andante, parlante. Es necesario mucho gusto de que nosotros vamos a asumir esa tarea de poder formar una comisión para recordar el bicentenario de la independencia que debe corresponderle a Ica. Porque en Ica, pues, Pisco dice que en Pisco nació la bandera, cuna de la bandera, y es verdad también, ¿no? Sí. Por ahí entró, ahí se todo. En octubre, 20 de octubre del año 1820 se creó la bandera y los símbolos patrios en Pisco, como también en la región Ica, en Nazca. Un 15 de octubre del año 1820 se ganó la primera batalla en Nazca, las afueras de Nazca. Y a Ica le corresponde. Por eso Alberto Casavilca Curaca publicó este texto el año 1933, que decía: aquí nació la patria. Y recuerdas tú que uno de los eslogans que tiene el municipio es: en Ica nació la patria. Sí. De ahí viene, de Alberto Casavilca Curaca, en este documento publicado el año 1933 y que se leyó ante un auditorio compuesto por estudiantes en el antiguo Palacio Municipal. Bien. Oye, hay muchas cosas que decir. Sí. Quisiera empezar a conversar, no sé si podemos hacerlo pastillas o por partes, Ramón. Habla sobre la historia del periodismo. ¿Cuándo empezó en Ica? Es fundamental. Mira, el periodismo, por ejemplo, en el Perú se inicia el año 1790 con la fundación por Jaime Bausati y Mesa, el Diario de Lima, que fue publicado posteriormente en dos pequeños volúmenes por Carlos Romero, que era director de la Biblioteca Nacional, y Horacio Urteaga, o otro historiador, que publicaron en dos pequeños volúmenes extracto del Diario de Lima, posteriormente la Gaceta de Lima y todo eso, pero era 1790, el Diario de Lima. Pero en Ica, ¿cómo se funda? ¿Cuál es el origen del periodismo en Ica? Hay dos versiones o dos fechas importantes. En 1820, que entra
Expedición Libertadora, y en 1876, creo que si no me equivoco. Mira, el diario, el periodismo se inicia con el Boletín del Ejército Unido. El Boletín del Ejército Unido, publicado un 5 de octubre del año 1820, el primer boletín, en donde dan la información acerca de la venida de la Expedición Libertadora en Paracas. La primera vez que se edita el boletín. El número 1 y 2, 5 de octubre del 1820. Ahí se inicia el periodismo en Ica. Posteriormente, ahí la publicación del año 1835 con el periódico El Desengaño de José Fermín Polo, tío de José Toribio Polo. José Fermín duró pocos números. Posteriormente se publica otro semanario, La Juventud, el año 1860, y duró poco tiempo. Posteriormente se publica La Ley, que era un grupo de intelectuales y de juristas que textos bastante serios, bastante acartonados sobre los hechos ocurridos en Ica en 1869. Posteriormente sigue lo que se denomina El Imparcial, de José Antonio Loachea, que era un diario más ameno, con cierto divertimento, informaciones literarias y donde participaban intelectuales de la época, y cuya imprenta estaba ubicada donde era la antigua plazuela de Jorge Chávez, que es ahí donde está delante pues del templo de San Francisco. Al lado donde estaba el local del notario Laos Mora, ahí quedaba la imprenta del Imparcial de José Antonio Loachea. Los Loachea pues son un símbolo en el aspecto jurídico en Ica, ¿no? Toda la familia Loachea ha sido grandes juristas que han dado renombre a Ica. ¿Son parientes de la bodega esta? Claro, ellos son ¿cómo se llama? Son descendientes de esos Loachea. Posteriormente, mira, el año 1882, cuando hubo la tercera, ocupación por las fuerzas chilenas en Ica, se funda pues La Voz de Ica. Se le llama La Voz de Ica chilena. Pero los primeros eran periódicos, quiere decir periódicamente. Pero ¿esto es diario? No, se le dice diario, por ejemplo, claro, yo te entiendo que es diario por el día a día, pero no, las publicaciones eran semanarios, mensuarios, pero se publicaban, había constancia. Muchos de ellos no duraban mucho tiempo, ¿no? 9 números, 10 números. Me decías en una oportunidad fuera del micrófono que algunos eran hasta escritos. Claro, eso fue en Palpa, ¿no? En Palpa se funda, por ejemplo, un diario por Ferrer y por Tizón el año 1906, que era ¿cómo se llama? La espuela, la esquila, 1906. Eran diarios publicados, digamos, a mano, se hacían a mano, de 20 a 80 ejemplares. Eran semanarios, por ejemplo, La Esquila duró como 8 números de La Esquila, a mano. Posteriormente, a misma mano, en 1910, se funda lo que exige La Libertad. Por Lainez, no recuerdo el otro, uno de los Lainez, apellido Lainez. ¿Y por qué dejaron de circular? ¿Por falta de provincialización o se le quebraron? Por la situación, probablemente eran publicarlos a mano, ¿no? ¿Qué trabajo? El año 1910 se publica, digamos, otro diario ya a máquina, en donde uno de los impulsores de esto, ese semanario se llama El Zancudo, donde uno de los impulsores de esta publicación era el papá del doctor Raúl Sotil Galindo. Su padre era un periodista, fue secretario del Consejo Municipal de la época. Era un hombre que se dedicaba ella a máquina. Duraron 9 números, duraron en Ica, el Santudo. Entonces, eso era en Chile, el primero fue el diario La Voz de Ica. La Voz de Ica chilena, le dicen. La Voz de Ica se llamó. Lo dirigía León Sotagle. Esa fue la tercera ocupación chilena. Tenían su cuartel en donde era el antiguo templo de San Agustín, que hasta ahora permanecen algunos restos, ¿no? Ese edificio San Agustín, tú recuerdas que era un hotel. Eso pertenecía, digamos, al antiguo
convento y iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín te ocupaba todo el radio que tú ves, digamos, en la Plaza de Armas, gran parte de toda esa cuadra, porque tú has visto, por ejemplo, que el local donde está la región de educación, región le llaman, creo, ¿no? Sí, región, pertenece a San Luis Gonzaga. ¿Cómo se llama? Las tiendas que están en la Plaza de Armas también pertenecen a San Luis Gonzaga. Hasta ahora están cotizando. Y eso fue dado por el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el llamado el Brujo de los Andes, que lo cedió al Colegio San Luis Gonzaga para que tuvieran rentas suficientes. El año 1896, San Luis Gonzaga incorpora a su propiedad el antiguo templo y el antiguo convento de San Agustín. Allí estaba ocupado, digamos, las fuerzas chilenas. Y allí publicaron La Voz de Ica Chilena, que duró 31 números, que se conservan en la Biblioteca Nacional. La Voz. Y después de ahí La Voz de Ica ya que dura de... Después, posteriormente, hubo otros diarios, por ejemplo, el llamado el Boletín Municipal, que se publicó el año 1890, el alcalde era Cabrera, el señor Cabrera, era alcalde de la época. Boletín Municipal 1890, a partir del año 1950 hubo otra etapa, que también se comenzaron a publicar, son como 16 números. Yo tengo 16 números de ese boletín. Ahora no sé si el Consejo publicará boletines informativos, no sé. Nota de prensa, bueno, no tiene la capacidad probablemente de poder publicar, digamos, un boletín, ¿no? Y bueno, hay un grupo de personas que lamentablemente debían de hacer algo. Ahora, 1890 fue eso, pero el año 1902 ocurre un fenómeno muy importante en el periodismo iqueño. Se funda el Regenerador, cuyos personajes eran José y Fernando León Arecho. Papá e hijo fundaron un diario, El Regenerador, que tenía una opción del Partido Demócrata. Era un periodismo de combate, era un periodismo de información y de política, ¿no? Ellos se decían, digamos, representaban... Los periódicos tenían ese signo político partidario, ¿no? Sí. El mismo 1902 se funda El Comercio, cuyo director era Gonzalo Pineda Iglesias, un famoso personaje socialista que se oponía y representaba la posición civilista. Había ese contrapunto, 1902, y que duraron aproximadamente, bueno, el Regenerador hasta 1910, porque Fernando León Arecho era director, era profesor y era director de San Luis Gonzaga y no tenía el tiempo suficiente. El otro periódico, El Comercio, duró hasta 1920, que también culminó. Muere Gonzalo Pineda Iglesias y asume un periodista famoso, un escritor famoso, asume la dirección y le da otro matiz a la información de este periódico llamado El Comercio. Desde allí como hasta ahora, los periódicos estaban dirigidos a una élite, porque los que fundaban, los que dirigían ese periódico, que no era fácil, no era cosa fácil, eran criollos, ¿no? Descendientes de españoles, definitivamente, ¿no? Quiero decir, eso es una especie de embrión de lo que sucede hasta ahora, ¿no? Que los españoles, los descendientes de españoles, los descendientes de italianos, son los dueños del Perú en la práctica. Mira, Luján Ripoll, que fue el director que asume a la muerte de Gonzalo Pineda Iglesias, le dio otro cariz. Luján Ripoll ha sido, pues, tiene un pequeño libro de Mi Cofre, extraordinario poemario de un escritor, poeta y periodista de combate. Era un socialista de la época, Luján Ripoll. Le imprimían la tendencia, por ejemplo, del pensamiento que tenían. Y en esa misma época se funda un periódico conocido por Alfredo Picasso, El Tiempo, que tenía una visión diferente. Mira, los Picasso pues son conocidos como empresarios, son conocidos como hacendados, pero también Alfredo Picasso, que tiene un hermoso tratado sobre un artículo sobre el pisco y sobre la vita en Ica,
se ocupaba de poder difundir a través del tiempo, que duró bastante tiempo, bastante tiempo, sí. ¿No? Pero por esa misma época también se funda el año 1914 la Juventud Iqueña. Es que no se vendían los puestos de periódicos estos periódicos, de hecho. Había canillitas, bueno. Había canillitas que lo ofrecían. Claro, lo ofrecían. Tú ves, por ejemplo, una de las tintas chinas de ¿cómo se llama? De Pacheco Cabezudo, de don Víctor Pacheco Cabezudo. Tú ves una canillita de la difusión de la Vigornia a través de Moreno, que tiene una voz tronante, ¿no? No recuerdo cómo le llamaban, Moreno, era muy famoso, ¿no? Porque tenía una voz que se escuchaba de cuadra a cuadra, difundiendo la Vigornia, que era uno de los periódicos de una revista que se fundó el año 1918, porque era pues Ricardo López Luna Victoria, de acuerdo a este texto, por ejemplo, de Israel González Herrera, que es uno de los extraordinarios personajes que hemos tenido, poco recordado. Escribe esto a la historia del periodismo, que lo presentó el año 1961 en el 6º Congreso Nacional de Periodismo que se realizó aquí y cuya sede estuvo ubicada en Huacachina. Aquí está la historia del periodismo, todo lo que te informo está acá. Es la información quizás un poco más sucinta de lo que es la historia del periodismo. Gilberto Vázquez Angulo hizo otra, que está publicado en un especial que elaboró el diario La Opinión por un aniversario de Ica. Es un tremendo documento, ¿no? Ahí está la historia del periodismo por Gilberto Vázquez Angulo. Y otro que escribe acerca de la historia del periodismo y que está en un especial de La Voz de Ica es Leonzo Maldonado, ¿no? Que murió bastante joven, es un historiador que murió bastante joven. Y pues Alberto Casavilca Curaca publica, este es un inédito, que gracias a la amistad que tengo con Pelayo me lo proporcionó, y aquí está la historia del periodismo de Ica, que cosas inéditas, cosas que no se conocen, el gran público no conoce, ustedes los periodistas no conocen eso, probablemente sí conocen esto. Entre 50.000 cosas. Que te lo voy a regalar. Quédate, vas a encontrar muchas cosas importantes de acuerdo, digamos, a la historia del periodismo. Pero mira, el año 1914 se edita por primera vez, digamos, La Juventud Iqueña, una revista publicada por Alberto Casavilca Curaca, donde sale por primera vez la historia del señor de Luren en el año 1915. Por primera vez se conoce en una forma orgánica la historia del señor de Luren, debido a la pluma de Alberto Casavilca Curaca. Bueno, el resto es historia. La voz de San Jerónimo, 1916, por el padre Enrique Perruquet y Amadeo Duprat. La Voz de San Jerónimo llegó a los 300 y pico números, duró del año 1916 hasta el año 1933. Quien quiera saber algo de Ica, conocer la historia de Ica, tiene que recurrir a la fuente de La Voz de San Jerónimo. Son 280 y tantos números que se publicaron debido a la pluma y al conocimiento de la investigación de Enrique Perruquet, un sacerdote que ejercía la función a donde se conoce el templo de Jesús María. Ahí se publicaba La Voz de San Jerónimo. Lamentablemente hay tanta historia sobre el periodismo. Ricardo Luna Victoria, como te digo, uno de los más grandes periodistas, que de acuerdo a la visión que tiene Israel González Herrera no ha sido superado. ¿Por qué razón? Eso se funda La Vigornia, el año 1918. Y él decía, tenía un eslogan. Decía, La Vigornia, órgano del as sin hueso, parecido a la tortuga, que mete y saca el pescuezo, y así le rompan la concha, no se molesta por eso. Mira, 1918, y ese pequeño texto que yo tengo 9 números, gracias a la amistad que tengo con José López Melgar, un abogado que me lo ha proporcionado, ¿no? Es descendiente, pues, Ricardo López Luna Victoria. Hablar de en esa Ica pacata, en esa Ica tan recatada, ¿no? De esa expresión, ese pequeño semanario era humorístico, pero la capacidad que tenía Ricardo López Luna Victoria era única. Tenía una elaboración de sus textos, gramaticalmente era insuperable. Él había una columna que tenía, digamos, la cárcel de la Vigornia,
La Carne Literaria, en donde metía preso semanalmente, leía los diarios y los errores los difundía a través, ¿no? Entonces, a la cárcel con el director. Una vez tuvo la frescura de meter a la cárcel a Enrique Perruquet, que también había tenido fallas en la voz de San Jerónimo, fallas gramaticales, entendemos, ¿no? Ya se Imagínate, y toda la información era bastante seria, humorística, verdades, pero dichas con ese estilo como humorístico. el contenido de los cuentos de el Tunchi Darío Valdés Vázquez. O como Monos y Monada de los de Yerobi. Era ese estilo, era dibujante, era músico. Ricardo López Luna Victoria no ha sido superado, como manifiesta Israel González Herrera en ese sesudo trabajo que presentó el año 1961. Oye, hay tanta historia de poder conversar, sí, oye, compadre, sí, y podríamos seguir, por ejemplo, la revista Ica, que duró como 8 números, o el texto que se conoce, publicaciones de Chalco Cueto, por ejemplo, muy contemporáneo en la región. Más de 39 de la región. Fue Rodolfo Chalco, hemos conversado con algunos colegas y nos dicen que ha sido el primer periodista generalista, bueno, de la época moderna, quiero decir. Claro, porque el tiempo que él vino aquí, por los años 60, explica que habían otros periodistas, pero deportivos. Y él fue el que implementó, hizo un ejercicio generalista. Mira, Ica ha tenido el privilegio de tener como periodista de planta, por ejemplo, a Enrique Moreno Tellensén, uno de los grandes escritores. Y en esa época todos los escritores por lo general eran periodistas y le daban pues el valor suficiente, ¿no? En cuanto a la expresión, en cuanto al contenido. Alberto Ormeño fue un periodista también y un notable escritor, un notabilísimo escritor. Los hermanos Caso también fueron periodistas. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de uno de ellos, Francisco Caso fue uno de el artista plástico para poder reconstruir al señor de Luren. Habían pues Alberto Casabible Cacuraca, José Vélez Picasso, o Jovel, como se llama, fue un periodista que no solo trabajó aquí en Ica, sino en el comercio. Imagínate esa... Alberto Casabible Cacuraca, los Maurial, los hermanos Maurial, que fueron periodistas de nota también y editaron en La Opinión y en La Voz de Ica. La Voz de Ica formado en agosto del año 1918, La Opinión 1920 con Gonzalo Tueros. Toda esa historia y es hermoso la conocer. Podemos hacer por partes. No, podemos hablarla. Te dejo aquí esto también, artículo publicado por Alberto Casabible Cacuraca, es el documento inicial, cómo este documento se leyó ante los estudiantes, ¿no? Ahí son versiones literarias, algunas, pero bastante nutritivas, Carlitos. Excelente, muchas gracias, hermano. Te agradezco, Ramón Rojas, realmente es... Y te dejo también esto, te vendo para que veas tú cómo nació el periodismo. Este es Plenitud. En una oportunidad el doctor Raúl Sotil Galindo me prestó, él era director de Plenitud. Estamos hablando del año 1953, era director de este periódico. Y aquí está la historia, cómo nació el periodismo en Palpa, para que tenga la información. Cómo había sacrificado a periodistas que a mano, y publicaban de 20 a 80 ejemplares y lo vendían a 10 centavos. Bueno, esa es la historia. Sí. Muchas gracias, Ramón Rojas. Nosotros queremos agradecer esta oportunidad que tenemos de conversar con estos dos intelectuales el día de hoy. En primer lugar, a Darío Vázquez, el popular Tunchi. ¿Cómo le dices tú? El Tunchi, el Pichito. Pichito Silvador. El único de los 86 hermanos que es escritor. 86 hermanos, ¿no? Pero también es amante. También, es amante. Vale, amante de la letra. No se va a aburrir nunca, entonces. No sé si de las damas, o probablemente. Vale, bien, por él. Como el padre. Sí. Qué bueno por el padre que nunca ha tenido televisor. Y por otro lado a Ramón Rojas también, que nos ha acompañado en esta ocasión, un intelectual, como han visto ustedes, que tiene siempre mucho que decir, siempre mucho que referir, y en forma concreta, con fechas, con datos, que no es usual. Y queremos despedir esta edición, ¿verdad? En el Patronato de Ica pueden encontrar los libros, los cuentos
de Darío Vázquez. El patronato está los lunes y los martes y los viernes, si no me equivoco, todas las mañanas, y también los martes culturales. Allí a las 6 de la tarde en la biblioteca municipal pueden buscar a Darío Vázquez y pedirle comprar los libros, ¿no? Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos, hombre. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Y gracias por el pisco. Bien, por nada, hombre. Despedimos esta edición con ustedes hasta la próxima semana. Buen fin de semana.